Puede parecer sorprendente que un club tan global como el Barça esté compuesto por 4 castas y habitado por ellas superpuestas. Estas son los directivos, los socios, los empleados y los jugadores. Y es que, aun siendo un club tan grande, estas son sorprendentemente autóctonas. De hecho, hay muchas personas en el Barça que se conocen desde su infancia, como por ejemplo los expresidentes Sandro Rosell y Joan Laporta, y otros jugadores y posteriormente entrenadores como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Carles Puyol y Andrés Iniesta fueron todos recogepelotas en el Camp Nou y de hecho criados en la Masía. Y esto implica ciertas cosas. En primer lugar, las relaciones personales dentro del Barça suelen ser intensas y de toda la vida. En segundo lugar, la gente del Barça instintivamente mira a largo plazo. Los empleados que se encuentran, por ejemplo, en la pista de hielo y se encargan de esas modalidades deportivas se preocupan por el equipo sub-13 porque increíblemente esperan seguir ahí cuando los chicos tengan edad para jugar en el primer equipo. Así pues, el Barça, y ahora que está tan de moda el modelo de la Premier, es muy diferente de los clubes de fútbol ingleses, que son empresas privadas dirigidas por ejecutivos interinos altamente remunerados. En cambio, el Barcelona es un club genuino, una asociación local de miembros voluntarios, siendo un producto muy catalán, en una región en la que el Estado español ha sido históricamente débil. Así pues, y para comprender la idiosincrasia de este club tan peculiar, os invito a compartir conmigo esta serie de 4 capítulos titulada El Barça, una sociedad estamental, y vamos con el primer capítulo, Els directius del Barça. Els directius del club, o en castellano los directivos del club, constituyen la casta gobernante del Barça. Proceden normalmente de la clase empresarial catalana, conocidos como la burguesía. Además, Cataluña, con una población de 7,6 millones, no tiene un estado propio, y esto lo debéis de tener en cuenta todos los que no sois de aquí del país, ni tampoco aristocracia, de modo que la burguesía está en la cima de la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Además, Barcelona ha tenido o por lo menos una de las economías más prósperas del Mediterráneo durante siglos. Y con la llegada de la revolución industrial a España y concretamente a Cataluña en el siglo XVIII empezaron a ganar poder comerciantes que hacían transacciones con diferentes países y concretamente en la ciudad de Barcelona. De ahí nace la burguesía catalana. Además, tradicionalmente, su casta se ha considerado a sí misma más cosmopolita, moderna y europea que la supuestamente primitiva y salvaje España. Por lo tanto, el club, o por lo menos su élite, no es una institución de clase trabajadora. Desde 1899, año de su fundación, cuando el contable Hans Gamper, inmigrante suizo, puso un anuncio de 73 palabras en un periódico deportivo de la ciudad, invitando a todo el que quisiera organizar partidos de fútbol a presentarse en las oficinas del periódico, a los que se ofrecieron evidentemente la burguesía catalana, pues ha sido gobernado por este tipo de personas. El propio Hans Gamper, impregnado de este sentimentalismo autóctono, se catalanizó, y es que incluso cambió su primer nombre, ya conocido por todos como Joan Gamper o Jan Gamper. Bueno, en definitiva, en ese mismo contexto, en ese preciso instante, el gran trauma de la burguesía catalana
fue la guerra civil del 36 al 39 y las represalias posteriores del ganador, el general Francisco Franco. Y es que especialmente en la posguerra la represión fue terrorífica y entre ellos, de los 200.000 españoles que sufrieron las consecuencias, uno de ellos, el asesinado, fue Josep Sunyol. Cuando tenía 38 años se iba a visitar a las tropas republicanas cerca de Madrid. El presidente del Barça de entonces tuvo la mala suerte de que su chofer cruzaría sin saberlo la línea del frente y entraría en territorio nacional. Cuando las tropas en el punto de control los pararon, Sunyol y sus dos compañeros gritaron inocentemente el saludo estándar. En aquel entonces, y para el bando republicano, pues evidentemente, ¡viva la República! Cuentan que sin darse cuenta, los soldados que los habían detenido y que eran franquistas les dispararon en la nuca incluso antes de identificarlos. Este presidente olvidado, sobre todo durante la posguerra y los años venideros, finalmente pasó a formar parte en los años 90 de la mitología del Barça como el presidente mártir. Volviendo al hilo de la historia y concretamente en el año 39, cuando las tropas franquistas entraron en Barcelona, la peor parte, y como siempre, se la llevó el pueblo llano. Represión a todos los niveles. Podemos hablar también de hambre. También se prohibió el catalán en toda Cataluña y en Valencia. Y lo que le quedaba a la mayoría del pueblo catalán era la emigración a países como Francia. Por otro lado, algunos empresarios catalanes como Nicolau Casau sufrieron bajo el régimen de Franco, pero durante las etapas posteriores hicieron sus paces con el caudillo. De hecho, muchos empresarios le dieron la bienvenida para frenar a los anarquistas y comunistas de Barcelona que habían estado saqueando sus mansiones, embargando sus fábricas y poniendo a los propietarios contra la pared. Y es que, para ser justos, hay que contarlo todo. Probablemente en Cataluña la izquierda y durante la guerra civil ejecutó a más personas que las que ejecutaría Franco durante la posguerra. Con lo que respecta a la censura y a la represión, y como el Fútbol Club Barcelona, así como los diferentes clubes de fútbol alrededor de toda España generaban un gran jolgorio a las diferentes masas, es decir, que movilizaban a muchísima parte de la población, pues evidentemente fueron censurados. Y es que en el 1940 obligaron a los dirigentes del club a sustituir el Football Club de su nombre en inglés por el Club de Fútbol en español, como les pasó a muchos otros clubes españoles. Como era de esperar, en ese momento o en ese periodo, era el propio régimen el que elegía a los presidentes del club. Pero poco a poco la burguesía catalana y los directivos del régimen aprendieron a convivir y a gobernar el Barça de manera conjunta. De hecho, en 1949 el club se le permitió incluso recuperar la bandera catalana de su escudo. Más ejemplos, poco a poco también, y por ejemplo en el 1968 el presidente franquista de entonces del club, que era Narcís de Carreras, había acuñado la frase del más que un club en aquel momento a su manera. Concretamente dijo en un discurso que el Barcelona era más grande que un club de fútbol, es un espíritu que llevamos muy arraigado dentro, con unos colores que queremos por encima de todo. Bajo el régimen de Franco, que no tenía la libertad para ser más específico, pero podíamos intuir, o se podía intuir entonces, hablando en español, del espíritu del catalanismo de entonces.
Así pues, durante la época franquista, la burguesía aprendió a replegarse, dedicarse a sus familias y a sus negocios y a torear junto a los directivos del régimen de Franco y aprendieron a sobrevivir. Pero al mismo tiempo lograron, mediante, bueno, pues podríamos llamarle algunas negociaciones, pues adentrar el catalanismo en la institución. Durante los años venideros y posteriores al franquismo, el Barça va cambiando progresivamente, especialmente a partir de la llegada al club de un gran presidente como fue Josep Lluís Núñez. El Barça va cambiando, va creciendo, va haciéndose más global, pero curiosamente y genuinamente la burguesía siempre sigue al mando. De hecho, los empresarios que lo dirigen hoy, como es el caso de Joan Laporta, son catalans de toda la vida, son catalanes de toda la vida. De hecho, el idioma de la Junta del Barça es el catalán. Y es que incluso podríamos decir que es un signo de clase, porque el proletariado de la ciudad habla mayoritariamente español en casa. Históricamente, las clases trabajadoras de Barcelona han sido importadas de regiones españolas más pobres como Andalucía. Algunos de ellos han escalado socialmente, como el político actual de Esquerra Unida, Rufián. Así que los inmigrantes se han ido haciendo catalanes, se han ido haciendo del Barça, comiendo pan tomàquet y cantando el himno, pero casi nunca ascienden a la junta directiva. Un ejemplo típico de burguesía catalana es la familia de Gerard Piqué, el defensa o exdefensa central del Barcelona y actual presidente de la Andorra y de la Kings League. Su abuelo era directivo del Barça. La madre de Piqué es una neurocientífica, su padre. Dirige una empresa familiar que exporta materiales de construcción desde hace ya muchísimo tiempo. Podemos observar cómo, sabiendo su pasado, no nos debería sorprender que Piqué sea empresario por naturaleza. Había ocasiones en las que, siendo jugador del Barça, Piqué daba señales de que el fútbol para él era una ocupación secundaria. Al finalizar su carrera, yo creo que es más que evidente para todos que ha sido una forma de catapultarse para él a nivel empresarial, más allá de la dedicación que le puso especialmente en sus primeros años de carrera deportiva. Pues hijo de burguesía catalana, de un abuelo exdirectivo, socio del Barça de toda la vida, catalán de pura cepa. Si quieres ser presidente del Barça, yo creo que si haces un cóctel con todo esto, tiene los ingredientes y el potencial genético para serlo en un futuro. De hecho, los directivos del Barça suelen proceder de familias interrelacionadas y se conocen entre ellos desde siempre. Podríamos describir las directivas del Barça con un adjetivo, el adjetivo endogámico, que remite a la consanguinidad. Si empezáramos a hacer un seguimiento de los familiares o del árbol genealógico de las diferentes directivas del Barça, podríamos observar cómo están interrelacionados entre sí y sus antepasados ya fueron directivos del Barça. Cambiando de tema, y especialmente en la actualidad, el Barça y tanto sus dirigentes como sus aficionados y los socios se enorgullecen de ser la única democracia verdadera entre los grandes clubes de fútbol del mundo. La gente del Barça suele presumir en privado al compararse con los clubes ingleses que se venden a empresarios extranjeros o al todopoderoso Florentino que dirige el Real Madrid, pero el cual lo tiene todo atado y bien atado, y es muy difícil quitarlo de ese puesto. Pero la contrapartida y la realidad es que unas elecciones presidenciales cada 6 años generan inestabilidad interna, especialmente por el hecho de que muchos miembros de la junta directiva aspiran a ser ellos mismos presidentes algún día. Y vayámonos a hechos concretos. Joan Laporta, Sandro Rosell
y Josep María Bartomeu formaron equipo en la primera junta directiva de Joan Laporta, que sustituyó a la de Joan Gaspar por allá en el 2003, sí. Aquella junta directiva consolidó el Barça de Fran Rijkaard, Ronaldinho, Puyol y Xavi, entre otros. ¿Y adivinad cómo acabaron todos ellos? Pues en primer lugar separados de esa propia junta directiva por discrepancias, formando sus propios ejecutivos de gobierno para presentarse a la candidatura, utilizando y manipulando los medios de comunicación para desprestigiar al otro, intentando ser presidentes del Barça. Tanto Sandro Rosell como Josep María Bartomeu y Joan Laporta en años posteriores, otra vez, lo conseguirían. Los sismos y las peleas o las pequeñas peleas en este club global se disputan en los infinitos programas de deportes en emisoras de radio catalanas, más allá de la medianoche, o en las páginas de los periódicos y actualmente en las redes sociales. Así pues, las filtraciones de gente del club a viejos amigos en los medios de comunicación locales suelen poner al club patas arriba. Algunas veces los periodistas de la ciudad tienen más información sobre lo que pasa en el club que el primer entrenador. Si nos fijamos y lo miramos desde una perspectiva, todos los presidentes del club de la era, podríamos decir, posfranco, con la llegada de Núñez, han sido duramente criticados en los medios de comunicación. Y tampoco hay que irse al peor escenario como fue el gobierno de Joan Gaspar, sino que en otros, como en épocas gloriosas como el Barça de Joan Laporta, han sido criticados a un nivel máximo. Además, todas las críticas del entorno influencian al club en todo su conjunto. Ferran Soriano, exdirectivo del Barça de la directiva de Laporta, ocupando el cargo en ese entonces de director general y actualmente CEO del Manchester City, solía comentar que para un directivo del Barça, que su nombre aparezca en un rincón de la página 7 o no lo haga, que sean términos elogios o críticos, que salgan más veces o menos que el de otros directivos, es importante y puede cambiarle el estado de ánimo durante todo el día. Así que, sí, la prensa, el entorno influencian en la institución. El mismo Xavi Hernández, actualmente entrenador o primer entrenador del Barça y ex leyenda o leyenda en el plano futbolístico, comentaba que, o siempre comenta que sabe dónde está, que él cuando era jugador por allá en el 2006 lo querían vender al Milan y le llegaron a decir que era el cáncer del Barça. Y que finalmente no le quedó otra que aprender a lidiar con esa presión, y aprender a hacerlo le hizo mucho más fuerte. Así pues, los directivos viven diariamente bajo presión, la presión que ejerce el entorno, que no deja de ser que el público en el estadio, los periódicos, la radio, los podcasts, los canales de YouTube. Incluso, como normalmente son del Barça, la propia familia, los hijos, la mujer, y están viviendo siempre bajo presión. Algunos de ellos la llevan mejor y otros utilizan a títeres, como son el caso del entrenador o los jugadores, para canalizar esa presión sobre ellos y que no les señalen directamente. ¿Os acordáis que en el mandato de Josep María Bartomeu por allá en el 2020 el Barça, o la Junta del Barça, mejor dicho, la Junta del Barça, fue condenada por atacar y contratar a una empresa uruguaya cuyo nombre es I3 Ventures, para atacar a los opositores del presidente, incluidos jugadores del club como Leo Messi o exjugadores del club como Xavi Hernández, expresidentes como Joan Laporta y leyendas como Josep Guardiola, o conocido por todos como Pep Guardiola?
Pues por ir concluyendo y resumiendo un poco, podemos entender que la directiva o las directivas del Barça son directivas un poco endogámicas, con raíces muy catalanas, que provienen de familias que son del Barça desde hace muchísimas generaciones, que están sometidos a una gran presión, tanto mediática como familiar, por su propia idiosincrasia, y dependen muchísimo del segundo estamento del club, que son los socios, o el socis en catalán, pero esto será contenido para el segundo capítulo de la serie del Barça, una sociedad estamental. Así que un placer, o ha sido un placer, y nos vemos en el próximo vídeo.